Seguimos el noticiero del sábado de la televisión pública. Estamos en vivo y en este momento se están realizando actos de recordación porque mañana se cumplen 20 años del crimen de Costequi y Santillán. Comenzaron a la tarde. Hubo diversos actos, se están haciendo recitales. Va a haber una marcha de antorchas que va a comenzar dentro de poco más de media hora. Y una vigilia en el Puente Pueyrredón que va a durar, por supuesto, hasta mañana. Pasaron 20 años de la masacre de Avellaneda y una de las consignas de los actos que se están realizando hoy es: la masacre de Avellaneda es un crimen de Estado. Por eso estamos saludando ya mismo a Ismael Jalil, es abogado especializado en derechos humanos de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y uno de los testigos que hace 20 años estuvo allí, muy cerca de la estación de Avellaneda. Doctor Jalil, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por llamar. Bueno, en primer lugar, a 20 años de lo sucedido, ¿cuál es el recuerdo que todavía persiste en su memoria de lo que ocurrió aquella mañana y tarde en Avellaneda? En lo que nos tocó a nosotros participar, en realidad yo quiero remontarme al día anterior, porque me parece que ahí uno va a entender mucho más por qué esta consigna que estamos manejando hoy, la masacre de Avellaneda ha sido un crimen de Estado, fue precisamente eso, un crimen de Estado. El día anterior, es decir, el 25 de junio, desde el gobierno de aquellos años, integrado por Duhalde, Atanasov, Juan José Álvarez, ustedes recordarán, Felipe Solá, Aníbal Fernández, entre otros, se dijo claramente que la actividad que se iba a realizar al día siguiente iba a ser considerada una acción bélica si se cortaba el Puente Pueyrredón. Todos recordamos en el 2000, 2001 lo que se vivió, la crisis más profunda de la historia de los últimos años nuestra, que además marcó a fondo el futuro argentino, a punto tal que fue el cierre del segundo proceso neoliberal que vivimos en la Argentina. Esto ya estaba dando de entrada, pintaba un panorama de que la cosa iba a estar muy mal. Y la cosa estuvo tan mal que el día 26 de junio hubo 2 muertos, naturalmente los más recordados, Darío y Maxi, 63 detenidos y más de 100 detenidos, para que ustedes, y más de 100 heridos, perdón, para que ustedes tengan una idea de lo que fue esa represión. Yo lo que recuerdo es haber llegado desde Morón, cruzando por el lado entré por el lado del Camino Negro, porque todo lo demás estaba cortado, y fui el primero de los abogados en llegar a la comisaría de Avellaneda. Allí intentamos entrar junto a una serie de compañeros que estábamos frenando para saber la situación, y dentro de la comisaría 63 personas, las tenían completamente agazapadas, agachadas, muchos heridos. En un patio estaban las compañeras, mujeres, en el patio central estaban los varones, y la policía rigoreándolos absolutamente. En ese interín nosotros nos enteramos de que había 2 muertos y no sabíamos quiénes eran. Y bueno, al rato surgieron los nombres de los compañeros Max y Darío, y a partir de ahí, bueno, se precipitaron todas las causas, ¿no? Ahí hubo, si se quiere, una especie de la congoja inicial que se transformó en bronca y en un nuevo estallido dentro de la comisaría. Fueron llegando distintas personalidades. En ese entonces recuerdo siempre la infaltable Nora Cortiñas, por ese entonces el entonces diputado Zamora también, bueno, y una serie de organizaciones que también hicieron su presencia dentro de la comisaría, y ahí fue donde nos enteramos quién había sido este oficial, el comisario Fanchotti y Acosta, que habían sido los 2 que perpetraron el crimen concretamente, fueron las manos asesinas, pero en realidad este crimen tuvo cabezas asesinas, es decir, desde el gobierno mismo de Eduardo Luis Duhalde se programó, se proyectó esto, que no fue ni un error ni un exceso, que fue una masacre organizada desde los más altos niveles del Estado. Por eso es un crimen de Estado, por eso hoy se mantiene todavía impune, independientemente de que Fanchotti y Acosta lleven ya cumplido o estén cumpliendo su condena a perpetua. También hubo otros que sin embargo no tuvieron el mismo, y esto muestra de algún modo el grado de responsabilidad política que hay, que no han tenido de ningún modo el juzgamiento, y que creo que son los autores intelectuales del crimen, ¿no?
Claro, por eso también fue difícil, recuerdo en las primeras jornadas, demostrar, llegar a quienes habían sido los responsables. Pero ahora, 20 años después, ¿se puede seguir avanzando para llegar a que la justicia lo considere un crimen de Estado? No, yo no tengo ninguna duda, no solo se puede, además se debe. Bien lo decía, hay una nota escrita por Sergio Smetsky que lo dice claramente, que aquí no son razones, no es una cuestión jurídica lo que se discute, acá hay razones políticas que si bien van de la mano, como dice Cherco en su nota, en realidad aquí hay una necesidad de que esto se esclarezca porque si no se va a repetir y esto es lo que no queremos precisamente. Y ya cuando empieza a haber un movimiento de estas características... Sí, escucho. Doctor, hablaba usted recién de los dos responsables de los disparos que terminaron con la vida de Costecchi y Santillán. Estamos hablando del comisario Fanchotti, pero también de Acosta. Se están por cumplir los 20 años de reclusión. ¿Esto significa que pueden quedar libres en los próximos días? Fanchotti ya lo intentó en estos últimos tiempos y ya fue rechazado su pedido de libertad condicional. Lo aclaro porque es una noticia que no trascendió mucho. Tampoco trascendió que hubieron otros condenados, pero por penas muy menores, incluso algunos en casación fueron absueltos, ¿no? Y otros policías de rango menor. Pero ningún responsable político ha sido juzgado todavía. Y nosotros lo que estamos pidiendo, cuando digo nosotros hablo de, en general, las organizaciones de los distintos movimientos sociales, políticos o populares, que eso sea sometido a juzgamiento. Y se puede hacer, es un crimen de Estado, no puede quedar impune el responsable o los responsables políticos de semejante masacre. Doctor Jalil, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con la televisión pública. Que tenga usted buenas noches. Gracias a ustedes por llamar. A usted. Bien, continuamos en el Noti del sábado, ahora con esta síntesis de noticias de nuestro país.